¿Te dan miedo los cambios? ¿Te asusta vivir lejos de tu país? ¿Te sientes culpable de mover a tus hijos? ¿Vives extrañando lo que dejaste? Hola, bienvenidos al podcast Con la familia en la maleta. Nuestro objetivo es generar un espacio para compartir experiencias en este mundo de vivir fuera de tu país. Yo soy Carolina Villalobos. Yo soy Gabriela Mesa. Espero disfruten este espacio tanto como nosotros lo disfrutamos en cada episodio. Venos o escúchanos cada martes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Con la familia en la maleta. Ahora estamos entrevistando a Paulina, que es mexicana, acaba de llegar a Colombia. Bueno, ahorita nos dice su historia. Y bueno, pues te queremos dar las gracias por tu tiempo y por estar acá. Muchas gracias. Compartiendo en este proyecto. Gracias. Paulina, yo te quiero dar la bienvenida también y antes que nada yo quiero decirles a todos que nos sigan, que nos den like, que nos sigan en las redes. Aquí van a salir abajo nuestras redes, porque la verdad es que es bien importante las experiencias que estamos compartiendo. Estamos compartiendo experiencias de primera mano, de lo que significa vivir fuera de tu país. Y bueno, yo quiero que pongan especial atención en la entrevista de hoy, que está súper interesante. Bienvenida, Paulina, y gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Ay, Paulina, pues cuéntame un poco tu historia. Mi historia como expatriada empezó justo cuando me hice mamá. Ajá. En ese momento, mi hijo nació, tengo un hijo nada más. Mi hijo tiene 12 años, o sea que hace 12 años, un poco más de 12 años, Ajá. yo estaba, o sea, él nació el 4 de junio y por ahí un 8 de junio Ajá. me dice mi esposo, ¿y tú sabes qué es Singapur? Y yo, o sea, mal dormida, adolorida. 4 días después. 4 días después, o sea, fue como... Y yo, ¿Singapur? O sea, ¿qué es Singapur, Sí, no? sí, O sea, ¿para a ver, qué? préstame el iPad. Sí. Y ahí fue el primer mensaje que echó al aire. Y pues ahí empezó nuestra historia, porque él se fue en septiembre Uh-huh. y pues mi hijo y yo lo alcanzamos en enero, después de una montaña rusa de situaciones. Y pues esa primera experiencia de expatriación coincidió con mi inauguración como mamá, ¿no? Okay. Entonces, pues fue una experiencia, fue durísimo. Sí, aparte Sí, no es de que- que te vas al mismo continente, No. a 4 horas de avión. No. Es irte al otro lado del mundo. Sí. ¿Y Sí, te fuiste claro. sola? Me fui sola, o sea, me Con tu fui, bebé. te voy a decir, Paolo nació en una cesárea de urgencia, Ah, ok. porque a mí algo me pasó en el Ajá, cuerpo, ¿no? ajá. Y entonces yo iba a revisiones ya las últimas semanas de, pues ya en incapacidad y todo, Sí. y no, mijita, me decía el doctor, mijita, regrésate a tu casa, todavía no hay nada que hacer. Y yo le dije en esa última revisión, ¿sabe qué? Pero pues, deme algo para la comezón, porque yo pensé que era normal la comezón, ¿no? O sea, finales de mayo, principios de junio, un calorón y la panzota. Qué Y yo dije, impresión, pues la claro. comezón. Pero comezón Sí. en En la- todo en la el barriga. cuerpo, en todo el cuerpo, sobre todo en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Y entonces cuando Wow. le dije lo de la comezón, el doctor me hizo una cara de, ¿Por qué? ¿qué comezón? Te bajas ahorita a hacer estos análisis, no sé qué, y yo dije, qué raro. Pues me los bajé a hacer. Ajá, Me dijo, me hablas a las 6 de la tarde, era como mediodía. ajá. A las 3 de la tarde él ya me estaba hablando a mí. Y me dijo, te vienes porque mañana tiene que nacer este niño. Wow, Y entonces ¿Cuánto yo- tiempo tenías de embarazo 39 ya? semanas. 39 semanas. 39 semanas. Y lo único que sentías era comezón. Comezón. Era o sea, comezón. no era ni cansancio ni... Pues pero- como que el cansancio de ya te pesa la panza en la tarde, Pero ya como normal, ¿no? normal, Sí. pero la comezón. Claro, también tú no sabías que era normal, ¿no? Claro, Era- exacto. Fue mi ¿no? primero y Exacto. único embarazo. Claro. Entonces, pues nada, o sea, el resumen es que eso fue un viernes, el Ujú. sábado nació Pablo. Y la comezón era porque me dio una condición que se llama colestasis gestacional del embarazo, que es algo benigno, digamos. El hígado de repente dice, yo ya no puedo procesar tantas hormonas, yo Sí, ya claro. me cansé, y yo tenía la bilis por todo el cuerpo, y eso era lo que me provocaba Ah. la comezón. Entonces, si no salía o sea, eso cede cuando empiezan a disminuir las hormonas del embarazo. Entonces, Ok. tenían que sacarlo, Ok. porque si se quedaba adentro, entonces la bilis podía traspasar la placenta y lo podía envenenar.
al niño. Claro, Exacto. qué impresión. Entonces, de un día para otro, Se come eso, niño. Sí, sí, sí. no, era una cosa horrible, o sea, que tenía que meter las manos en unas cubetas con hielos para dejarla de sentir un ratito. Una cosa espantosa. Qué cosa, nunca Horrible. había oído eso. Horrible. Nunca en mi vida había oído eso. Horrible, que es muy común en mujeres de Sudamérica, argentinas y así, Ah, mira. ni idea. Pero bueno, me pasó, bueno, pues ya que nazca, nació. Y se supone que esto iba a ceder solito. Efectivamente la comezón sí se dio, pero el hígado se quedó inflamado. Ok. Ok. Y entonces, pues ahí empezó una historia paralela a mi maternidad de lo que después me diagnosticaron como una enfermedad autoinmune, 3 años después. El asunto es que mi esposo ya se tenía que ir a Singapur. Los doctores en México me decían, no te puedes ir, porque no sabemos qué está pasando contigo. Claro, no sabían bien no sabían qué bien riesgo, ¿no? Y el hígado, y pues imagínate, te subes al avión y te pasa algo, y así. Entonces, fue la mudanza, se llevaron nuestras cosas, me llevé todos los muebles. Sí, claro. La cuestión es que vaciaron la casa, Alfonso se tenía que ir, se fue. Espérame, ¿y le diste de comer a tu bebé? No. Le di de comer, esa es otra historia, esa es otra cosa. Ajá. Le di de comer a mi bebé y mi bebé vomitaba todo y más de lo que yo le daba. Ok. Todo y más. Resulta que Pablo tenía una alergia a la proteína de la leche de vaca. Además, cuando él nace, se lo llevan a los cuneros y alguien decide darle un biberón con fórmula. Ok. Entonces, cuando me lo llevan por primera vez al cuarto, me dicen, ay, su bebé es súper lindo, ya vomitó muchísimo, señora. Y yo, Qué bonito. ¿cómo? Ajá, Sí, o sea, ya sabes, la cesárea, la atarantada de la anestesia, y su hijo vomitó, y yo, pues es normal, loco. O sea, Sí, ¿qué claro. es eso? Si no ha comido. Exacto. Y ya después que vas entendiendo la vida, dices, ¿en qué momento a alguien se le ocurre darle un biberón con fórmula? Me sentí abusada. Claro. Abusada en mi proceso de maternidad Sí. y el parto absolutamente deshumanizado, que no fue un parto natural, pero fue una cesárea, bueno, etc. Entonces, Paolo vomitando, con una alergia a la proteína de la leche, Sí, que teníamos que dormir parados, o sea, en un sillón, parado, él así, porque si yo lo acostaba, se le oía como una flema, así como horrible, que yo decía, Se se acaba va, todo. se va a ahogar, o sea, se va a ahogar. Pero era alérgico a la proteína de A la caseína, a la proteína de la leche de vaca. Y tú. Y yo seguía comiendo Claro, tú se la pasas. o sea, de- todo lo lácteo. Ajá, todo lo lácteo. Todo lo lácteo. La señora que nos ayudaba llegaba y me decía, señora, le voy a hacer su atole Imagínate. Claro, pues para sí. que le salga más leche. Y yo me echaba el atole porque yo quería hacer una vaca lechera. No, Qué impresión, una ¿no? Qué locura. cosa. Y entonces te quitaste los lácteos y le pudiste dar, ¿o qué? A los 3 meses, estuvimos 3 meses tratando de alimentarlo. Pero a eso tu esposo ya no estaba. Mi esposo estaba un cuarto de su cerebro pensando, no, todavía estaba en México porque Ok. él se fue en septiembre. Pero su cabeza ya estaba. Sí, ya un estaba, cuarto claro, de sí, su sí. cabeza estaba en su recién nacido Ajá. y los otros 3 cuartos estaban en allá, Claro, en la claro. nueva chamba, ¿no? Entonces, pues yo me sentía desatinada. Sí. O sea, Claro, yo no sí, sabía sí, ni sí. para dónde, ¿no? Ajá. Y bueno, total, vacía la casa y yo me voy a vivir a casa de mis papás, él se va y acabamos con un gastropediatra porque, o sea, ya no nada más era la flema, sino empezó a perder peso el bebé y luego empezó a tener, o sea, evacuaciones con sangre, o sea, ya muy feo. Okay. Ya era una alergia declarada, ¿no? Ya era una superalergia, entonces el gastro me dijo, o vives de pollo y papa cocida Ujú. para que le puedas seguir dando o le damos una fórmula. Y yo dije, le damos una fórmula. O sea, yo ya mentalmente Sí, ya. ya Claro. no podía más. Sí. Ya no Era podía más estrés lo que le pasaba. Absolutamente, que la absolutamente. Y además, o sea, en este inter de tiempo, me daban una medicina, me Claro, daban otra medicina. Claro, porque además tú no estabas bien. No estaba bien. Para mí la maternidad fue un terremoto. O sea, me partió física, espiritual Claro. y todo mente, o sea, todo. Entonces, bueno, dije, este niño, claro que todo esto tuvo que ser materia de terapia,
de Claro, diferentes claro. tipos de terapia. Bueno, imagínate la depresión postparto. La dices depresión que- claro, postparto, sí. durísimo, durísimo. O sea, yo lloraba todos los días. Y mi mamá me decía, o sea, pero si quieres al niño, a lo mejor lo tenía que salvar, ¿no? Y yo le decía, lo amo. O sea, es mi sueño, es todo, es todo. Pero hay algo en mí que no está bien. Y me acuerdo perfecto cuando fuimos a despedir a mi esposo al aeropuerto, que él ya se iba, un lloradero, y él abrazaba al bebé, y yo lloraba. O sea, Ya me imagino de la imagino rosa eso. de Guadalupe. Sí, claro. Así, No, en potencia, sí, en potencia. Ajá. Y pues nada, o sea, también yo decía, este hombre tiene que seguir sus sueños y lo vamos a alcanzar. Claro. Claro. Y ya, pues nada, entonces pasaban los meses y me seguían haciendo pruebas. Pero ¿y tú tenías algún síntoma? Muchísimo cansancio. Ok. O sea, muchísimo cansancio. que ya no sabías si era la depresión. Exacto, porque además yo iba algo físico. justo. Y el yo que no iba- duermes porque el niño vomita, Que bueno, no, pues el cansancio o sea, debería ser claro. normal, ¿no? Sí. Porque además iba yo con el ginecólogo, ya sabes, las revisiones y luego ya que te dan de alta, yo le decía, me siento mal. Es normal, mijita. Bienvenida a la normal. maternidad. Claro. Y yo decía, no puede ser, o sea, no puede ser tanta indiferencia. Ajá. No puede ser tanta indiferencia. Y claro, o sea, era el posparto y además que pues el hígado inflamado te provoca un cansancio extremo. Claro. Tremendo. Y a eso Entonces, súmale que quieres hacer algo y no tienes fuerza. Y no tienes te fuerza. deprime más, ¿no? no tienes Sí, fuerza. exacto, Yo Claro. decía, O sea, no, yo sí lo quiero atender, pero Sí. pero no para me que tu mamá da. te preguntara si lo querías, pues Sí. es que estabas postrada, O sea, mal, definitivamente, claro. mal. Qué impresión. Hasta que dije, yo ya me voy. O sea, llegaron las fiestas, Alfonso vino a pasar Navidad, se regresó, pues terminandito el año nuevo, y a los 3 días lo alcanzamos, Pablo y yo. Claro. O sea, te fuiste en el Sí, avión Me sola. fui en el avión sola ¿Y hasta por qué no te fuiste Singapur. con tu esposo? No sé por 3 qué. días antes. Fíjate que no sé por qué no sé por qué había un tema ahí que no, o sea, no hicimos coincidir los vuelos Ajá. y me fui sola. Claro, porque aparte, espérate, esa salida psicológicamente necesita un apoyo, ¿no? No, o sea, el no, subirte no. al avión con la persona con la que vas y que te Sí. agarre la mano, porque Sí. muchas veces cuando platicas esto, y más, digo, yo nunca me he ido a un lugar así, ¿no? Pero cuando tú me contaste tu historia de que te fuiste a Singapur, dices, Sí. wow, o sea, idealmente suena increíble. Sí, ¿No? sí, Singapur, que Dices, todo qué funciona. padre, todo qué es increíble, y todo es perfecto. una experiencia que no, y de repente súbete sola al avión con un bebé. No. A ver, cuéntanos qué sentías. Pero sí, estuvo sentías? tremendo, Sí. pero fue una experiencia que me hizo darme cuenta que yo podía sola con la vida. Ah, qué bueno. Ah, mira, qué bueno. O sea, dije, ¿Cómo se portó en el vuelo? increíble, y a mí me valió la humanidad que venía en ese avión. Había mucho asiático, era un vuelo de Aeroméxico que iba Ciudad de México, Tijuana, Ujú. paraba en Tijuana, nadie se salía del avión, Exacto. Ajá. estábamos ahí un rato totote y ya de ahí hasta Ya, Tokio. se volvía- Ah, ok. Hicimos Hola. escala en Tokio y de ahí cambiamos ¿Cuántas a la horas son? línea. Ay, no, muchísimas, Muchas Gaby. gracias. Fueron Es que con un bebé tan chiquito. 3 aviones. como 30 No, no he estado horas. en aviones, pero Sí. con un bebé. Es que sí les decía a mis hijos, yo que también voy en Asia, Sí, me decían, son ¿cuántos tan- aviones? Ya, sí. olvídate las horas. Sí, son ¿Cuántos tantos aviones, Y ya, exacto, con exacto. eso ya se quedaban la... O sea, Sí, pues si pierdes proporción, era yo no un- la tengo esa proporción. Sí. Era muchísimo tiempo. Era Sí, un claro. mundo, era un Sí, día era- de diferencia, o sea, era Son muchísimas como horas. Sí, claro. 2 horas, 2 días, perdón. Como, sí, es una Son dos locura, días, es una locura. claro, sí. Pero entonces, o sea, dije, a ver, Si pude esto, primero tengo que poder esto, y tengo que poder porque llevo a mi hijo y es lo que más amo en esta tierra. ajá. Y entonces me subí al avión. Y yo no puedo olvidar que no había cambiador Ajá. en el avión. Y Ok. me puse fúrica, o sea, fúrica. Además es el dicho de que las mamás no somos leonas. O sea, fui con la hermosa y le dije, no es posible que no haya un cambiador. O sea, ¿cómo? Claro, es O cosa sea, básica, ¿no? Es básico, es básico. Entonces, Digo, a mí nunca me tocó cambiadores en los aviones tampoco. no, es que es, o sea, es Que como estoy pensando ahorita ya. casi ¿eh? derecho Seguramente. humano. Sí, sí hay algunos aviones que tienen cambiador. Sí. Es que debe de ser porque, ¿cómo cambias a un bebé en el baño del avión? No, Yo los cambiaba en el Pero a lo que huele, reina. pues ni ¿En, modo. en el asiento? En el asiento. Ah, justo fue lo que dije. Pues es que si no, ¿dónde los cambias? Justo fue. Justo No, fue. yo creo que yo sí lo cambiaba en el avión, me los ponía en las piernas, pero pues Sí. yo creo que sea un poco cochinero. No, bueno, o sea, No sé. yo le dije, me Yo parece, creo.
muy mal. Lo que pasa es que ha de oler, imagínate, Sí, que claro. te toque a un bebé que lo están cambiando junto a ti. Justo. No, yo me muero. O sea, guácala. Guácala, claro. Justo. Pero, ¿qué haces si Y no hay después de opción? 86 horas, pues claro que sí lo tienes que No, cambiar pero yo le dije, o varias sea, veces. llegué y le dije, mira, no hay cambiador, me parece pésimo que no haya cambiador, pero yo voy a cambiar a mi bebé. Le voy a cambiar el pañal y ya se hizo popó, y además le voy a poner su pijama, entonces tú me dices cómo le hacemos. Al lado de mí viene un asiático, entonces yo lo pienso cambiar ahí. Reclino el asiento y ahí hago todo mi trámite y con el perdón del señor, no, a ver qué pena, no sé qué. No digo, solucioname ahorita. Yo estaba, o sea, como me recuerdo con una firmeza, Sí, Claro. y una... Ajá. o sea, que dije, wow. Entonces, vamos a esa fuerza. Desde ahí cambiaron A las ver, leyes en A ver si el México ya tiene. Es más, tienen tu nombre. Los cambiadores ya Cambiadores tienen en nombre. honor a Paulina, qué cosa. Sí. Y entonces me dijo, no, a ver, no, te soluciono. Y fue y me puso en el pasillo de la entrada del avión, Ajá. me puso cobijas, o sea, como un colchoncito, me puso cobijas, me puso almohadas. Me dijo, vas a tener que reclinarte tú, pero aquí puedes hacer lo que necesitas. Ok. Y entonces, ya hasta Sí, Paolo bien. como que se estiró y Sí. lo cambié Claro, y pues todo. Y ya, o sea, dije, y así va a ser la vida. O sea, yo solita me iba mentalizando, Ajá, ¿sabes? claro. Así va a ser A y modificarte como sea. todo, ¿no? Y en el camino encontraré gente que me ayude y si no puedo jalar. Claro, yo llevaba 3 maletas, más la carriola, más la pañalera. así. Claro. O sea, Pero ahí dije, todavía estabas cansada, todavía te sentías mal. pues todavía me sentía medio. Ok. Medio, pero ya no tan pésimo como al principio. O sea, era así que dije, yo ya me voy. Ya me voy, ¿no? claro. Claro, Sí. ya tenías Sí, las sí. fuerzas. Exacto. Entonces, pues nada, llegué, o sea, el universo conspiró a mi favor Ujú. y llegué. Y en el avión de Tokio a Singapur, los japoneses con una atención y una actitud y una ayuda, y te damos de comer cuando él se duerme para que tú puedas comer, y le llevaban un carrito, o sea, maravilloso. Fue Ok. como un sanazane del alma. Claro. Y ya, logramos Te llegar. recibió bien por lo menos, Me ¿no? recibió bien, vimos El al universo. papá y fue una Y ya tenías bendición. casa ahí. Ya él había ya rentado el departamento y había recibido la mudanza, Ah, súper Ok, bien. qué bueno. pero, o sea, bienvenida a tu casa y Sí. me ve las puertas. Y la sala donde está el comedor donde está la sala. y las cajas. O sea, las cajas. O sea, estaban. Sí, bueno hubiera sido que la sala. Claro, no, o sea, Como quiera te acostumbras. como quiera. Yo tengo muchas cosas que reclamarle a tu esposo que no conozco. Exacto. Claro. Y yo como, ¿me explicas? Ah, no, pues ya está casi instalado, nada más saca las cosas de las cajas. No, Madre mía. Y pues nada, o sea, fue hacerlo. ok. ¿Qué O tal, sea, ¿lo haces o lo haces? Fíjate que a mí cuando me mudé a Argentina, me decían eso como tip, ¿no? Cuando tú te mudas de un país a otro Sí, con tu mudanza, pues la mudanza tiene ciertas cosas que tiene que hacer. Y entre ellas es que te tiene que desempacar. Entonces, Sí. cuando es una mudanza internacional, ¿no? Sí. O sea, a mí una amiga me dijo, sea lo que sea, pase lo que pase, tú le dices al Señor, se lleva todas las cajas. Sí, ¿Dónde lo guarda? No sé. sí. Ya después te encargarás tú dice, pero el hecho de que se vaya y en tu casa no haya una sola caja, y aunque te Ya, acomode la ropa de una claro. manera X, pero Te cambia todo. te cambia el panorama, porque Sí. se lleva las cajas y lleva Con el polvo, cuadros también. Sí. Bueno, a lo mejor cuadros otros cuelgan ellos. No, sé. ellos no, pero, Sí, o sea, pero hacer. lo que te dicen es, lo primero que tienes que hacer es deshacerte de las cajas lo más pronto Sí. posible y colgar cuadros. ¿En Y ya serio? después, Eso, sí, los cuadros no eso sabía. es lo de los cuadros, porque ya entonces Mira, te eso yo hace tampoco sabía, sentir sí. tu casa. Justo. Entonces, además, yo necesitaba asentarme. O sea, tuvimos nuestros primeros años de casados solteros, digamos, o sea, sin hijos, muy bien. Nace Paolo y todo fue un terremoto. Entonces, Claro, no sí. tenía yo como una estabilidad. ¿No conocías a tu esposo? No como papá. O sea, Qué Pablo grueso es. tenía. Reconocer. ¿Qué grueso? Claro. Claro. Y Pablo tenía su cunita de viaje en casa de mis papás, pero no tenía como su recámara. Entonces yo necesitaba llegar y dejar todo en orden. Y así, entonces al otro lo ponía en la sillita, yo me ponía a organizar y poco a poco fue fluyendo. ¿Cuánto tiempo estuviste en Singapur? Pablo y yo estuvimos 1 año y Alfonso estuvo pues 1 año y
más meses que se Oye, había ido y una antes. pregunta yo, bueno, yo luego hago mucho hincapié en esto porque a mí es Sí. algo que me costó trabajo. O sea, ¿tú no sentías mucha responsabilidad de repente de irte y todo el apoyo, el soporte? Porque por lo que habíamos platicado, Sí, pues la cultura mexicana tiene mucho esto del apoyo muchísimo, familiar, ¿no? sí, muchísimo. Entonces, ¿no sentías así como algo? Porque a mí sí me dio, o sea, como el estrés Sí, de ya me voy y yo lo cuido. sí, Yo sola lo voy a cuidar. sí, ¿Cómo? yo sola lo voy a cuidar. Sí lo sentí, pero es que no había otra cosa que hacer. O sea, No, sí. así me tocó esta parte de la maternidad y así la voy a vivir. Y además, yo tenía clarísimo, o sea, yo quería ser mamá y quería ser una mamá muy presente. Y, Sí, o sea, no me lo cuestioné. Afortunadamente, en Asia, en Singapur por lo menos tienes posibilidad de tener ayuda doméstica. Ok. Entonces sí conseguimos a una mujer que nos ayudara. Una filipina. Una filipina. Sí. Sí, una filipina. Una filipina. Mira, Y son Que buenísimas. son Eso es una lindísimas. ventaja, ¿no? Porque llegas a un país donde nadie te puede Sí, ayudar. sí. No, sí necesitas Sí. ayuda. Sí. Y aún así, Gaby, o sea, me ayudaba a tener la casa limpia y tal, la recuerdo con cariño, pero yo no quería que ella se hiciera cargo de mi Sí. hijo. O sea, yo era la que quería Claro. todo. Ujú. O sea, cambiarlo, bañarlo, pasearlo, despertarlo, alimentarlo, todo. Que Todo. también esa parte que dices, yo creo que a veces cuando te vas con tus hijos de tu Sí. país, sobre todo cuando son chiquitos, Sí. o sea, yo creo que sí, la parte más positiva es que es un regalo, ¿no? O sea, el Sí. niño es para ti todo Sí. el día. Eso Sí. a mí Sí. se me hace increíble, ¿no? Sí. El poderlo disfrutar, Sí. porque a veces pues en tu casa lo compartes mucho, ¿no? Digo, que Sí. suena medio egoísta, pero es increíble Sí. tener al niño contigo. Sí, sí, ¿no? totalmente. Y a tu esposo, como que son- Totalmente. Fíjate que nunca sentí ese ¿No? sentimiento de compartir a mis hijos. Bueno, es que están, no sé, Sí. no sé, o sea, ahorita que dices de tenerlos que compartir, o sea, yo al contrario, yo decía, si me ayudan mejor, y si se me puede dar, mejor. Pero No, yo digo que es pesado. que es Sí, para sí. mí solamente, o sea, pero entiendo por qué lo dices, porque Sí. tú tenías como una red de apoyo con tu familia, con tu mamá y tus hermanas Sí, bien muy fuerte. fuerte. Sí. Entonces, como que tu maternidad siempre la pensaste desde esa red de apoyo. Sí. Sí. Entonces, sí, es verdad que puede ser que por eso, ¿no? Que decías, A mí me pasó mucho eso. Entonces, Sí. ahorita que me dices que te fuiste sola con él, Sí. bueno, pues, y más que tenías tantas ganas de hacerlo, ¿no? Sí, Porque sí. hay mucha gente que no tiene tantas ganas de Sí. hacerlo, o que le pesa mucho dejar el trabajo, Sí, o que le pesa mucho Sí. dejar las amistades, ¿no? Pero Sí. tú tenías ganas de estar con tu hijo. totalmente, esposo, ¿no? totalmente. Y nos fuimos. Y además, cuando llegué allá y empecé a ver cómo funcionaba el tema allá, que claro, uno va con una mentalidad absolutamente occidental, ajá, ¿no? Y cuando vas interactuando con esta cultura, y mi tema era la leche de vaca con mi hijo. pero ahí ya estaba definido que no podía, que ya estaba con biberón. Él ya estaba con la fórmula. Es más, yo le Ajá. dije a Alfonso, sí me voy, pero me voy si me garantizas que ya voy a encontrar la fórmula que Pablo toma. Ok. Me llevé una maleta llena de botecitos de fórmula. Claro, ese es un por tema, lo que fuera. Porque le cambias la alimentación Le a un niño que cambias tiene todo, alergia. ¿no? claro, Sí. claro. Pero las cosas, o sea, es muy chistoso. En Oriente la leche de vaca no es lo que es la leche de vaca para Occidente. Sí, no está dentro de su Alimentación, Ajá, de su cero, dieta. cero. Ajá. Entonces, El arroz sí. el arroz sí. El Y arroz la sí. leche de arroz Y también. la leche de arroz. La filipina que nos ayudaba, Ajá. cuando Paolo empieza con alimentación complementaria, le hacía porridge, le hacía como un atole de arroz, Sí. ¿no? Y le hacía, y mi hijo, o sea, creció. A lo que quiero llegar es, la fórmula si nos iba a durar a lo mejor 4 meses, nos duró 8, porque llevaba una alimentación de esa fórmula con agua de coco, que era facilísimo ok. conseguir coco allá. Sí, claro. facilísimo. Y además el sabor del coco de allá difiere del sabor del coco Qué de acá, es espectacular. Y entonces Paolo tomaba agua de coco. Y entonces empezó a ganar peso y le puse muy bien. Y luego le dábamos el atole de arroz. Que es súper sano, ¿no? Súper sano. Sí, claro. Y ya después que empezó como con pedacitos, Y ya luego pescado. pescadito, y no, de veras. algas, sí. Es O que sea, el pescado lo comen, o sea, como si fueran tacos, así Sí. con la mano. Sí, Pescadito, sí, sí. Entonces mi hijo a la fecha, o sea, podría vivir de algas y de arroz. Imagínate, feliz. Oye, qué impresión. Y Sí. una pregunta, o sea, yo me imagino, o sea, como poniéndome un poco en tus zapatos, ¿no? Sí.
Y no empezaste, o sea, cuando estabas aquí en México, bueno, allá en México, Sí. a investigar la cultura, qué diferencias ibas a encontrar, porque todo lo que me estás diciendo, Nada. ¿no? Exacto. O sea, Nada. yo Alimentarlo yo- de coco, güey. No manches. sí. O sea, yo jamás me Con hubiera coco, imaginado. con coco. Y Hombre. además, como que paralelamente, o sea, iba mi proceso de mamá de Paolo, pero yo traía otro proceso también médico. Ajá. O sea, Claro. a mí me dijeron, ok, vete bajo tu responsabilidad, pero tienes que llegar a encontrar un doctor allá que te vea tu tema. No lo puedes dejar. Eso te iba a preguntar, fíjate. Entonces, pues llego y me dicen, bueno, si tenemos la medicina oriental y las farmacias orientales, unas farmacias, tú viviste allá, o sea, nidos de pájaro. ¿Cómo? Eso es una medicina, el bird nest, Ajá. o sea, así, Ay, eso una cuéntanos más, botica, eso se me hace Tan increíble. Que la medicina oriental. la medicina tradicional es- china, sí, Ajá. es otro rollo, entonces, Increíble. Y o sea, súper aplicable. O sea, es, Sí. culturalmente, pues primero recurres a esa medicina. sí, claro. O sea, ellos, vamos, pero ¿no? tu mentalidad te debe de costar, ¿no? No, a ver, Yo yo no. me des un nido, me das una Yo iba al hospital. Claro. O sea, y también hay unos súper buenos hospitales, Sí. súper buenos médicos. Sí, o sea, sí. la medicina también. Sí, bueno, a sí, mí me no, tocó no, bastante sin bien. duda. Y ahorita voy a llegar ahí porque también tuve mi experiencia hospitalaria. Ajá. El tema es que, o sea, tienes todo el lado de esta medicina tradicional china con estas farmacias donde había botes de cristal, así como de boticario, con nidos de pájaro y con no sé qué del tiburón, las aletas ¿Y esos del los nidos de tiburón. pájaro para qué eran, por ejemplo? Pues, sabe Dios, ya ni me acuerdo. Sí, claro. Pero unas cosas, o sea, que para la longevidad y que para las articulaciones y unas cosas, o sea, rarísimas, Sí, sí, como que o sea, parecían pelotitas, otras que parecían florecitas, otras que tenían un aspecto grotesco, o sea, Oye, ¿que todo el mundo hablaba inglés? ¿O qué un decías? inglés achinado, pero hablan... sí te puedes dar. Sí te puedes entender, tienes que tratar de agarrar el acento y como las expresiones muy locales, Ujú. pero sí puedes fluir. Ok. Entonces hablan inglés, hablan tamil y hablan chino, Ok. mandarín. Sí, mandarín. claro. Pero pues uno empieza a fluir, Sí, ¿no? no, te das a entender. Te das a Oye, entender. ¿eso no te daba estrés? O sea, no entender todas esas cosas No. con un bebé, ¿no? ¿No te daba estrés? No me daba estrés. La No diferencia me da de estrés. cultura, ¿no? No, o sea, fue completamente inmersivo porque yo no traía ningún background estudiado antes y eso que soy precavida, ¿no? O sea, claro, tiendo a sí, estudiarle primero. No, yo, o sea, mi Estabas en energía otra, claro, estaba en llegar y poder ser mamá y todo. Qué impresión. Así, entonces, bueno, Y hay mucho expatriado. Bueno, no Sí, sé si en muchísimo, pero muchísimo ya en expatriado. esa época ya había mucho expatriado. en muchísimo Singapur. expatriado. Y eso te facilita mucho Sí, claro, eso tu te facilita. adaptación. Sí. O sea, tus amigos o sí. tu grupo fue más bien de expatriados. Sí, totalmente. O sea, de esa expatriada tengo 2 amigas que son, o sea, mis hermanas de la vida. ¿Ves? Ujú. Y de un año nada más que De estuviste. un año, O sea, de un imagínate año. lo que te une, Claro. esas De un año. vivencias. Sí. Aunque sea poco Son tiempo. muy poderosas. Sí, son claro. muy poderosas. Son muy poderosas. Entonces, bueno, conseguí un doctor de medicina occidental que se llamaba, la clínica se llamaba Clínica One porque el doctor se llamaba Doctor One. Ok. La clínica era One como de One, de número 1 en Ajá. inglés, Ajá. pero el apellido del doctor era W o sea, Claro. una cosa china, ¿no? Pero bueno, él me atendió y como que me dio confianza, como que me dio paz, como que me dijo, pues tú tómate la medicina que tienes que tomar y ya. Pero, o sea, ¿qué condición tenías? ¿Qué le dijiste a él? ¿Que tenías? Le expliqué, hígado sí, inflamado, o sea, que me inflamado, había pero no dado, sabes. no sabemos qué. Ajá. Y me dijeron, uy, no, es que a ver, pues es que eso puede ser, o sea, me dieron 3 nombres, cirrosis biliar primaria, Ajá. que yo decía, o sea, me está matando este señor ya, ¿o Sí, qué? claro. Hepatitis autoinmune. Ok. No, ¿sabes qué? Es síndrome de yuxtaposición. O sea, que se junta la lavada con la planchada y yo tenía no sé qué en los conductos biliares más en el hígado. O sea, por todos lados. Qué nomás estrés, ¿no? Tener algo que no sabes qué No es sabíamos qué. en un país que no sabes No sabemos cómo qué te fue. van a atender. Ajá. No sabíamos qué fue. Y entonces, ¿qué? Y ya, pasaron los meses y la vida empezó a fluir y pues nada, metí a Paolo que al Gymboree, que íbamos y que veníamos y etcétera. Y llega junio, Ajá. Paolo cumplió 1 año, Ajá. le hicimos una fiestecita y todo muy bien, hasta que en la noche yo me empiezo a sentir muy mal,
Eso fue un sábado, Mal de cansancio. mal de también. dolor, Ah, de dolor abdominal. Ay, Dios. Entonces yo dije, no, yo creo que sí, me excedí, me cansé mucho, Sí, ya claro, sabes, sí, sí, ¿no? sí. Y yo, no, ya me voy a acostar, ya, yo creo que ya mañana amanezco mejor. Me aguanté todo el domingo. Y ese domingo hice FaceTime con mi mamá y con mi hermano es doctor. Y desde que me vieron, me dice Juan, mi hermano, ¿qué onda con tus ojos? Mis ojos Súper estaban hinchados. amarillos. Claro, sí. Pues para no hacerles el cuento largo, o sea, ya domingo en la noche, le digo a Alfonso, llévame al hospital. O sea, me siento muy mal. Dejé a mi hijo con la chica filipina, ¿no? De que yo lo tenía A la aquí, que no le quería soltar a al la que niño, no pues, le quería soltar al no. niño, Claro. se lo dejé, le dije, Josie se llama, te encargo a mi hijo, me voy al hospital. Y me fui al hospital y me internan con una pancreatitis. Dios mío. O sea, entonces le dan a Alfonso en urgencias, le dan una hoja como un disclaimer, yo creo, de que su esposa viene muy mal y a lo mejor pues no sale. Y entonces necesitaban que él firmara y entonces el otro decía, yo no firmo, o sea, ¿qué me están queriendo decir? Y yo, os suplico, por favor, firma, porque yo O sea, no te necesito que me querían hagan ni algo. entender No me querían ni si no- admitir si no firmaba él. No, bueno. Que así llegaste, claro. Y así llegué. Y entonces, o sea, ahí no sabemos qué tan grave estaba la cosa. Sacaron los análisis de sangre y salía la enzima esta del páncreas amilasa, no me acuerdo cómo se llama, altísima, entonces ya me internan, entonces ya me hacen pruebas, le hablan al doctor Juan, ahí viene el doctor Juan, ¿no? Pues que hay que hacerle una resonancia magnética. Y entonces, señora, llegaban las enfermeras, llegaban otros doctores, que el alcoholismo, no, o sea, No va por ahí, señorita. no he tomado una gota de alcohol porque fue lo primero que me dijeron cuando vieron que el tema estaba afectando el hígado. Bueno, me hicieron estudios y estudios, nunca supimos por qué fue. Okay. O sea, fue otra manifestación de la enfermedad Claro, que autoinmune. se quedó latente ahí. Se igual, quedó latente claro. y me atacó ahora el páncreas. Okay. La libré, afortunadamente la libré. ¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital? Estuve una semana. Una semana. Una semana internada. Y solos allá. Mi mamá me decía que ella, cuando a mí me internaron, estaba en una cena en casa de mis padrinos. Y que ella sintió así en su inner self que algo estaba pasando. Me dice, yo sabía y yo quería hablarte y le marcaba a tu marido y no me contestaba y yo sentía como una inquietud. Y yo ya estaba... Pero de ahí ya te había visto ese día con los hijos. Ya me habían visto así, entonces ya por eso traía ya. el pendiente. Y me voy a terapia intensiva y a internarme. Y dejé a mi hijo y entonces Alfonso estaba en la chamba. O sea, su sentido de responsabilidad a veces es, o sea, cae en la inconsciencia, primero la chamba. Entonces él estaba en las noches con Paolo, en mediodía en la chamba y en las tardes llegaba a verme al hospital, ¿no? Y haciéndose pues cargo de todo y a la distancia, porque me decía mi mamá, entonces que me voy para allá y le digo, ma, vas a hacer 2 días de viaje, o sea, espérate primero a ver qué pasa aquí y luego ya vemos, ¿no? El doctor Juan, mi famosísimo doctor Juan, sí me hacía una cara de, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué está pasando, mujer? Porque hay una cosa, dime, ¿cómo es? Porque de repente esas cosas, cuando estás en otro país, el sistema médico, o sea, buscar un doctor es bien importante, ¿no? Sí. Tener un doctor que te ayude. Sí. ¿Cómo era el sistema médico allá? ¿Era bueno? Sí, muy bueno. Sí, muy bueno. O sea, se trataba de médicos particulares, me fue fácil conseguir la cita y me fue fácil quedarme con él. No así, por ejemplo, cuando se trataba del pediatra. Sí había, o sea, estaban los del sistema de salud público, digamos, y los del sistema de salud privado, donde íbamos los expatriados, pero aún en el privado era como un bufete de pediatras, un pool. Entonces tú llegabas y a lo mejor hoy te tocaba la doctora Gaby. Sí. Y la siguiente vez tú decías, es que quiero que lo vea la doctora Gaby, porque es que ella vio la diarrea de la vez pasada. Sí. No, la doctora Gaby ahorita está en otro rollo, ahorita te toca con Caro, si quieres. Sí. Claro. Entonces, no hay porque nada, eso una es algo que te relación pega personal, mucho, mucho. O sea, acá que eres súper consentida y que le mandas el WhatsApp al pediatra y foto del pañal casi. Sí, claro, sí. O sea, Mira cómo hizo. oye, mira cómo ves. Que sí lo hacía bien.
O sea, Sí, allá sí, no, claro. allá cero. Sí. Y es, o sea, acá casi hasta te echas un café ahí en la consulta, Sí, claro. ¿no? O sea, el trato es Sí. mucho más humano. En México eso tenemos mucho, ¿no? Mucho, Sí. mucho. Y cuando sales es difícil, Sí. es diferente. Es diferente. Entonces, bueno, regresamos a fin de año. Mientras estuvimos allá, viajamos mucho, conocimos mucho. Y tú ya te fuimos- sentías perfecto. Yo tenía semanas buenas, tenía semanas en que me sentía a lo mejor un poquito más cansada, pero era cuestión de estar tranquila, de dormir más, Ok. y después como que otra Bueno, vez. claro, pero con un bebé de 1 año no es tan fácil. Con un repente, bebé de ¿no? un año, Sí. exactamente. Pero bueno, encontré a mis amigas hermanas, ¿no? Ujú. Pudimos tener como un poco más de convivencia familiar. Claro, sí. Y todo ¿Eran eso ayudaba. mexicanas o de dónde? Mexicanas, Ah, ok. mexicanas, las dos mexicanas, Ajá. una tocaya mía, Paulina, Ajá. y la otra Mercedes, Ujú. y los hijos de la edad, entonces eso fue una aliviada. Qué Es una- Eso eso también, el estar totalmente. fuera te lo regala mucho, el que conoces gente tan distinta y tan similar Sí, al mismo, que vive sí. cosas similares a las tuyas, Sí, sí, y sí, haces sí. relaciones bien sólidas, ¿no? No, y además que tú crees, o sea, yo creía Ujú. en mi egoísmo que yo era la única con temas. Todos tienen temas. Claro. Eso es O sea, importantísimo. la otra tenía a su Y eso te mamá une. en México, claro. Y la otra o sea, cada una trae su Claro. propia historia y sus propios, Sí. pues, fantasmas y todo, ¿no? Pero la conociste porque iban seguramente al play Más de bien, los hijos, como que ¿no? había una asociación de mujeres mexicanas en Singapur y hacían como algunos desayunos. Que eso es buenísimo. Y en algún desayuno ¿No? coincidimos. Ah, bueno. Eso es buenísimo. Cuando estás Sí. expatriado, Sí, es buenísimo buscar esas asociaciones, o de expatriados en general, sí, o de mexicanos, Sí. o del país que seas. O pero- de latinos, De ¿no? latinos, Sí. pero eso sí. te une mucho porque, digo, yo creo que a todas nos ha pasado, pero el hecho de decirte, estoy en Singapur, todo es increíble, vivo increíble, mira mi departamento Sí. y todo, Sí, pero estoy triste, Sí. solamente una persona que vive eso te sí, entiende, sí, ¿no? Claro, Sí. claro. Porque luego te pasa y dicen, ay, ya, no hagas drama, o sea, sí. ve tu casa, Sí, ¿no? justo, Estás bien, justo, saliste del tienes hospital, ayuda, Justo, ¿no? O sea, justo, la libraste, Justo. ¿no? sí. Y Sí. nadie más te entiende, Sí, ¿no? son como muchos duelos que claro que se van superando, pero que sí tienes que reconocer. Ujú. O sea, tienes que reconocer Claro, sí. cada uno de esos duelos y las circunstancias hacen que la relación que establezcas con las personas que te reciben o que te dan una mano sea muy fuerte. Ujú. O sea, no está basada en superficialidades a lo No, mejor. no, es pues de sobrevivencia. Es de supervivencia, es cuestión de supervivencia. Exacto. O sea, Sí, claro. entonces, pues sí, o sea, nos trajo muchísimas amistades, nos trajo muchísimas experiencias, me trajo el contacto con esta cultura oriental, esta forma de ver la vida y somos Eso te iba a preguntar, católicos. ¿eso te cambió algo tu manera de ver la vida? Me cambió, ¿De vivir allá? sí, o sea, sí, me cambió, sigo siendo católica, ¿no? Y comprometida con mi religión, pero nutrirte de todas las cosas positivas de otras creencias te da otra perspectiva de la vida, te da otra lectura Claro. de las cosas, absolutamente. Hay un mundo después del que tú ya conoces. Exacto, o sea, sí hay más allá, Hay sí más hay que allá. ver más allá. Claro. Y eso es súper bonito. ¿No? O sea, la expatriación coincidió con un terremoto en mi propia historia. Exacto. Sí, Claro. sí, Pues no importa, o sea, no es el tiempo, sino es lo que sucedió. sí, totalmente, y que me marcó para siempre. Y creo Ajá. que además, o sea, yo sé que todas las mamás tenemos una relación especial con nuestros hijos, pero, o sea, la relación que tenemos Paolo y yo es que viene desde ese día en el avión. Claro, sí, sí. O sea, yo lo voy a cambiar donde lo tenga que cambiar. Sí, y yo voy a hacer por él Lo que tenga que hacer, lo que tenga que hacer. Ahí empezó. Claro, sí. O sea, ni modo. Y de las cosas más duras fue cuando regresé del hospital Ajá, y Pablo está furioso conmigo en su completa inocencia, ajá. inmadurez y dependencia. Porque lo Claro, dejaste. porque lo dejé. No quería que yo lo cargara, me volteaba la cara y solo quería estar con su papá y con la filipina. Claro, Era justo lo que ella no quería. yo no quiero que pague nadie más. Claro. Y le Y tocó. yo decía, mi amor, aquí estoy de regreso. Y se tardó una semana en querer volver a convivir conmigo. Y yo le decía todas las Claro. noches, perdóname. Toda la emoción O que tú sea, sentías y todo lo que él hizo suyo, todo lo a esa edad estaba- y sin poderlo hablar y sin
sin Todo. saber ni siquiera qué pasaba, Todo. ¿no? Porque era inconsciente. No yo tenía me ni imagino. idea. Claro. Pero sabes que es muy chistoso los niños, pues lo que hacen para sobrevivir a una situación. Sí, Entonces, claro. si su apego principal, que es su mamá, no está, me tengo que hacer, pero así, de Sí, otro de apego. otro. Sí, claro. Claro. Y claro que eso es una construcción muy fuerte Sí. y que toma tiempo. Sí, Entonces, sí, dices, sí. o sea, no me vaya a volver a dejar. Justo. O sea, no te Son- vayas los a niños son pasar. inteligentes. Sí, tremendo. Entonces yo decía, no me castigues así. Sí. Y bueno, ya después, claro que fluyó todo y conocimos y paseamos y Paolo seguía bebiendo agua de coco y comiendo algas y arrocito, ¿no? O Por sea, supuesto, fantástico. Y de ahí te Fantástico. regresaste Y de ahí me regresé a México. a México. A México. Ah, ok. O sea, sí había posibilidad de quedarnos en un contrato con términos distintos, pero mi estado físico y emocional, dije, Alfonso, no, estamos demasiado lejos. O sea, estamos Eso, tiene que ver muy mucho la distancia, lejos. ¿no? La distancia de la familia. Sí, Y tu condición Sí. médica. médica, mi condición médica, porque todavía Ajá. seguía yo en una incertidumbre. Sí. Entonces le dije, si podemos regresarnos, mejor nos regresamos, y así fue. Me acuerdo que cuando estaban haciendo el empaque de la casa ya para regresarnos, yo le dije, si algún día nos volvemos a ir de México, me voy a ir solamente con mi pasaporte y los calzones, ¿no? O sea, esto de las mudanzas y el empacada y la desempacada, y claro que no. Claro que no. Y olvidaste Claro que esta no. mudanza y de las Yo otras, volví ¿no? a hacer mudanza y me traía hasta el perico casi. Pero de Claro. México ya se vinieron para acá, para Colombia. No, Ah, regresamos a México y ahí estuvimos un año en la Ciudad de México, no, 2 años, y después nos movimos a Querétaro. ok. Y en Querétaro estuvimos 12 años. 12 No, años. miento, 8 años. 12 años hace Sí. que Exacto, como yo. exacto, o sea, nació tu hijo. Sí, sí. exacto. En Querétaro tuvimos 8 y de Querétaro Se vinieron nos para venimos acá, para sí, acá. Ah, Nos ok. venimos para acá. Oye, Con ahora- mucho más que el pasaporte y los Claro. calzones. No, me tienes que decir cómo fue tu venida para acá, No, porque es otra sí. vez volver a salir de México, Pues, cuando aquella vez... Y te recuerda cosas, ¿no? Porque todas esas emociones te Muchísimo. conectan, ¿no? Muchísimo. ¿Y te dio un miedo horrible? ¿O no? No, ¿O sí te querías ya salir de México? no me quería salir de México. O sea, Querétaro, yo no nací en Querétaro, pero nos sentimos, Pero fue tu casa. fue mi casa, fue Claro. mi casa y es la tierra de mi hijo. Mi hijo me decía, mamá, es que, o sea, todo lo que conozco es Querétaro y tiene Sí, razón. Pues llegó de 2 años, Claro. de 1 año. Llegó a Querétaro, no, llegó de 3 años a Querétaro. Ah, Querétaro sí, porque fueron 2 años En México, exactamente. Oye, Llegó pero de sí 3 y medio. sí es fuerte eso que dices, porque una cosa es salir tú sola, independientemente de tu Sí. condición, Sí, Ajá. cuando la decisión es Sí. tuya, sí. y pues el bebé está bien contigo. Sí. El bebé no se da cuenta de tanto, El bebé ¿no? solo necesita a su mamá Sí, y a su y listo. papá y listo. Ajá. Sí. Pero ya cuando decides irte con un niño de 12 años, ¿qué opina? No. Que quiere amigos, Es que 12 que años, quiere su país. Claro, no, ¿no? totalmente. Y luego, Diferente. o sea, pues es hijo único, ¿no? Sí, Él claro. pidió muchas veces hermanos, pero pues no podíamos tener hermanos. Ya que me diagnostican y me dicen, tienes esto y tal, ¿Te diagnosticaron en dónde? en México, Ah, en cuando México, llegaste. cuando regreso, todavía me fui a otro hospitalazo en México. Ahí fue porque se me inflamó el sistema nervioso central. No, manches. Sí, feo, Sí, qué cosa. feo, O feísimo. sea, te quedaste como paralizada. Me ¿ok? quedé, pues perdí toda la fuerza, el tono muscular del lado derecho del cuerpo, ya no podía hablar, me dio Qué disartria. susto, ¿no? Horrible, Porque horrible. podías pensar que era pues algo... No, feo. O sea, mi mamá Sí, me un vio embolia, y no dijo, sé. le está dando una embolia a Sí, esta un niña. embolia. Así, mal. Entonces esa vez estuve internada 10 días, fue en noviembre. ¿Cuántos O sea, años tenía tu hijo? Mi hijo tenía 3 años. 3 años. 3 años. Ok. Sí, fue. También Y lo todo de a causa también de lo mismo. Ahí fue donde me dan el diagnóstico, ahí donde me dicen, tienes esto y esta enfermedad, o sea, puede atacar diversos órganos, entonces Ya. te atacó el hígado, después te atacó el páncreas y ahora te atacó el sistema nervioso central. Y entonces, mejor ni le busques con otro embarazo, porque si Ok. lo que te lo desató fueron las hormonas del embarazo, Claro, sí. pues quién sabe qué pueda pasar. Claro. Entonces, claro, la posibilidad del hermanito, pues estaba cerrada. Ujú. ¿no? Sí, claro. Para él. Para mí era la posibilidad de tener más hijos, o sea, de la construcción de mi propia familia. Claro, Entonces sí. ese fue otro proceso. Claro, tu expectativa de Mi tu familia expectativa de mi cambió. familia, la mía y la de todos los demás, porque mis suegros, Y tú, sobre todo mis suegros,
decían, es que aquí iban a tener 4 hijos, 5 hijos y puras niñas, o sea, Claro. con un kinder. Oye, yo quisiera que me contaras una cosa aquí, ahorita que mencionaste esto. ¿Qué, ya que has hablado con tus papás después y todo eso, o cuando lo platicabas ahí, qué fue para tus papás que te fueras Sí. así, tan Uy. lejos y enferma? Uy, Porque, pues, digo, el nieto es lo máximo y lo Sí. que tú quieras, pero Sí. era su hija, no, ¿no? o sea, angustia total. Me imagino, yo no me Mi imagino. papá nada más hacía con desencajado, ¿no? Claro. Mudo. Y mi mamá siempre como, tú Sí, puedes, tú puedes, claro. con esto. Claro. Sí. Pero estaba, o sea, Es que para los sí, papás rota. es fuertísimo, ¿no? Sí, Que sí. te lleves yo también estoy igual, que te lleves al nieto, Ajá. ¿no? Que te vaya tu hija y Durísimo. cuando sabes que no está bien, ¿no? Porque Sí, una cosa es verla claro. feliz y mamá, Sí, mira qué claro. padre cultura y No, comiendo no. sushi, ¿no? Sí, claro. Pero la otra es, pues estoy saliendo del hospital y no sé qué Y tengo. no sé qué tengo, ¿no? Y Claro. luego mi mamá sí fue a verme. Ujú. Alfonso sabía que estaba yo súper vulnerable y me dijo, ya le compré a tu mamá un boleto para que venga a verte y tal. Entonces fue mi mamá, Ujú. estuvo con nosotros como 3 semanas Ujú. y cuando la llevé al aeropuerto para el regreso, uff, Claro. No. durísima esa El despedida. regreso sí, me imagino. ¿Qué sentían tus Sí. papás de saber que su hija está enferma al otro lado del mundo y con la impotencia de pues no poder estar Sí. ni en 24 horas allá, porque Sí. son 2 días mínimo de Claro. estar Sí, allá, estar sí, grueso. sí. Y que dices que fueron unos valientes. Unos valientísimos y también, o sea, pues sí tratando de no causar más angustia de la que por sí, o sea, o más ansiedad de la que por sí ya existe, Sí. ¿no? Claro. Entonces había ratitos en que me sentía yo pues muy bajoneada y así, y que quería hablar con mi mamá, pero entonces aquí en México era de noche y para mí era de día, entonces como que eso me daba chance como de a lo mejor tranquilizarme y respirar Claro, las porque cosas. ya no podías hablarles para preocuparlos más. Ya no, o sea, Tampoco. ya no, era otro lado del mundo. Pero por otro lado pues es raro porque, pues a fin de cuentas es tu red de apoyo, ¿no? Totalmente. O sea, es la gente que sabe que tienes, con la que te Totalmente. puedes desahogar, ¿no? Totalmente. Sí. Totalmente. Sí, yo de repente sí pienso, cuando le hablo a mi mamá y le cuento todo lo que, de repente que estoy triste, Ujú. y cuelgo y ya se me quitó. Ya la dejé agobiada, ¿no? Ay, pero qué padre. Ni era tan hacer cierto, eso. ¿no? Y ahorita todavía lo haces. A mí me pasa todavía de repente, que de repente estoy triste porque me O sea, tu siento mamá sola, es un ¿no? apoyo muy Sí, cañón. yo le hablo y le digo, es que estoy triste y lo que sea, y cuelgo y me habla Caro y me dice, vámonos al cine. Pues nos vamos al cine y mi mamá ya se quedó agobiada porque yo estoy llorando. Ya le pasé No, el vibe. ya le pasé la pelotita. Sí. Y yo tú estoy ya en acá, el cine. yo ya en el se te cine. pasó, ya. Pero pues sí, es tu red de apoyo, ¿no? Con quien te puedes desahogar un poco, pero pues sí. sí. Oye, y que, o sea, en temas médicos me dices, entonces te fuiste a México, ahí te descubrieron qué es lo que tenías, que Sí. es una enfermedad autoinmune. Sí. ¿Y cómo entonces o sea, tomabas una medicina? Sí, me medican, o sea, ahorita ya estás- estoy o sea, tengo que hacerme exámenes periódicamente. Mientras estaba en México me los hacía cada 3, 4 meses máximo. Ok. Antes de venir para acá hablé con mis médicos y les dije, está pasando esto en mi vida y sí me quiero ir. Ok. O sea, estoy en otra situación de vida diferente. Desde que nos fuimos a Querétaro no ha habido hospitalazos, ni sustazos, ni nada. Ok. Sí, a lo mejor ya está un poco más controlado, ¿no? Mucho más controlado. O sea, tomo inmunosupresores y tomo cosas. Y entonces la cuestión es, pues, estar en control y confiar Claro. en Dios y confiar en mí Así va a misma ser. y en tu cuerpo. y en mi cuerpo. Claro, sí. Y en mi cuerpo. O sea, sí necesité muchísima terapia y muchísima contención Ujú. porque sí sentía que había momentos en que yo ya me iba a morir, o sea, Claro, o sea, ¿qué me claro. está pasando, no? Claro. Totalmente. Pero pues lo sobrepasé y cuando me dice Alfonso, está esta posibilidad, ¿nos vamos? Le dije, sí nos vamos. Sí. Sí nos vamos. Y así de fácil. así. Sí. Oye, pero aquí Así es lo de que nos fácil. dijiste al principio, cuando empezabas a hablar, que decías, eso me hizo una mujer fuerte. No me acuerdo cómo me Sí, manejaste, claro. o sea, te que hizo sí, fuerte. que podía con la vida, que podía con la vida. Eso, que podía Sí, con la claro. vida. Claro, siempre, o sea, yo estoy en una familia muy ganísima, ¿no? Ajá. Con todo lo que ello implica, 3 Claro. hermanos, papá y mamá, sobre de nosotros. Entonces creo que también esta separación me ha hecho darme cuenta de que, o sea, Tú puedes. Que sí todo puedes, puedo. Perfectamente. Sí, que sí puedes. ¿Cómo ha sido tu llegada a Colombia? Pues mi llegada a Colombia es, o sea, en comparación con aquella vez y viendo a la Paulina en retrospectiva, pues otra cosa, ¿no? Ujú. Otra cosa totalmente diferente. Sé que
tengo yo que hacerme cargo de mi propia felicidad, ¿no? Okay. Entonces, como que en Singapur las circunstancias me llevaron a conocer a ciertas mexicanas, etcétera. Acá, desde que estaba en Querétaro y a través de contactos y redes, fulanita está allá, sutanita está allá, es que escríbele, es que habla con ella estuvo, pero ya se fue, pero ella te puede decir. Y entonces ya tenía yo contactos de varias mujeres en Bogotá, incluso antes de llegar. Que eso se me hace bien valioso. Valiosísimo. El crear una red de apoyo desde antes, y más ahora que la verdad, las redes te facilitan mucho las cosas. Muchísimo, ¿no? muchísimo. Oye, Pero es que de alguien que se está yendo. Aparte, ya cada vez más gente está yendo a otros lados, exacto. Entonces, o sea, eso, pero además la disponibilidad de la gente. Sí. Porque no todo el mundo te abre las puertas. No. Entonces, es una red que les decía yo en una oportunidad que tuvimos de convivir, les decía, gracias por su sororidad. O sea, me siento acogida como si estuviera entre familia. Qué padre. ¿No? Qué padre. Y eso ha sido muy sanador. Algo que me dice, o sea, ¿cómo? ¿Que tienes comida hoy y también pasa mañana? Y yo, sí. Le digo, ¿y qué prefieres? ¿Esta Paulina de ahorita con comida hoy y pasa mañana? ¿O la depresión de Singapur? No, sí, ahorita. Oye, tu hijo, no, ahorita. Yo quiero que me cuentes de tu hijo. Mi hijo, justo retomando lo que estaba diciendo, en este tema de que es hijo único y tal, y después de haberlo trabajado y etcétera, yo le decía, bueno, si tú no tienes hermanos, pero la vida te dio la oportunidad de que tú los escojas, ¿no? Entonces, claro, qué bonito. Claro, pero me salió el discurso, o sea, en mi contra, porque cuando ya los había escogido. Me dice, o sea, yo ya había escogido a mis hermanos y me está llevando otra vez a donde no tengo a nadie. Y a él sí le ha costado un poco más de trabajo, honestamente. Okay. Pablo es muy, muy precavido, muy cauto, o sea, observa y analiza y no se va a aventar hasta que no esté bien seguro. Entonces, hasta el día de hoy me dice, ma, es que me siento muy solito. Es que la llegada es bien complicada. O sea, a los 12 años. A los 12 años. Es una edad. O sea, tenía su club de Toby, su clan. O sea, ya no se tenían que decir nada, con los ojos se comunicaban estos chavitos. Y acá, pues, no. Entonces, pero es buena edad, tampoco están, porque todavía están chiquitos. Sí, todavía es. O sea, yo espero que sí sea cuestión de tiempo. No lo sé, porque yo lo viví cuando él solo necesitaba a su mamá y a su papá. Sí, claro. Es la primera vez que sale. Es la primera vez. Y ahora vez los amigos juegan un rol bien importante en su vida, ¿no? Absolutamente. Exacto. Absolutamente. Como ella decía, es el club de Toby, entonces no sé qué, entonces ahora lo tuviste que sacar de eso. De su ¿Y zona de confort lo metiste en un internacional? En un internacional, en un internacional, por la cuestión internacional, pero también porque era de los colegios con menor población. O sea, los colegios que vi aquí son muy grandes. Y él estaba en Querétaro en un colegio pequeño, ¿no? Claro. Muy personalizado, más contenido, ¿no? Mucho más contenido. Entonces yo decía, 6 grupos por generación, ¿no? O sea, esto es un se va a perder. Se va a perder. Y está en este colegio donde son 2 grupos por generación, como que la cosa está más contenida. Claro. Pero bueno, sigue él en su proceso y yo espero que siga siendo parte del proceso. Y también tiene que entender que él necesita desarrollar las herramientas de vida para poder hacerse de su círculo. ¿Y tiene actividades de deporte? Sí tiene. Fíjate que aquí el tema es que el fútbol es una cultura, es una forma de vida, y mi hijo no es futbolero. Sí, es que si no eres futbolero... Ya traes 5 puntos menos. Sí, claro. No, sí. Pero ¿sabes qué es lo que me decían mis hijos? Si no es futbolero, pues que sea del básquet. Sí, es del básquet, pero de un deporte. De un deporte. Sí, tiene que ser de un deporte. Sí, pero también Colombia sí es un país muy de fútbol. Muy de fútbol. Igual que México. Sí, la verdad que si es de fútbol entonces, es mucho más fácil. Sí, es mucho más fácil. Pero bueno. Oye, Paulina, a mí me gustaría preguntarte algo. Me gustaría saber, si tú volvieras a irte a Singapur, si harías algo diferente. Sí, totalmente. Pero claro, porque mi circunstancia de vida es otra. O sea, después de muchos procesos terapéuticos, aprendí a perdonarme, o sea, estar en paz con lo que pasó, con lo que viví en Singapur, porque fue lo que pude hacer con la circunstancia de vida que tenía, con lo que me daba la vida y el cuerpo y el síntoma, y el conocimiento que en ese momento tenía accesible a mí, ¿no? Okay. En este momento de vida, claro que haría cosas diferentes.
dejaría, o sea, me enfocaría en estar bien yo, absolutamente, en trabajar lo que tuviera que trabajar para poder estar bien con mi esposo y con mi hijo. Ya. Qué bueno. Sí. fíjate. O sea, Sí, priorizabas sí. demasiado a tu hijo y a tu esposo. Sí, totalmente. Y es algo en lo que ahorita, en este proceso, pues estoy trabajando. Claro. Eso que dices es súper importante, Sí. o sea, de que te priorices tú, Sí. porque cuando te estrenas como mamá, Sí, que un poco a mí me pasó eso, que yo quería ser la mejor mamá, pero la mejor esposa y la no sé qué, y al final te cobra factura porque no es que vivas para los demás ni para complacer Claro. las expectativas de los demás, sí, Pero que si no los estás demás bien- crees que tienen Sí, aparte, porque sí. los demás no tienen Sí, ninguna sí. expectativa. sí, Entonces es cuando aprendes a decir, digo, a mí me dio una cosa de ansiedad muy fuerte Sí. después de todo, de esta Claro, el carga. cuerpo te Sí. cobra, ¿eh? sí, por Claro, supuesto. la cabeza y por el cuerpo supuesto, te sí, cobra. por supuesto. No, y ya, o sea, ya rascándole y rascándole y rascándole, o sea, claro que todo el torbellino en el que me metí físico y de síntomas tenía muchísimo que ver también con mis emociones, o sea, era una cosa desbordada, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que me enfurecí y a todas mis amigas que me iban diciendo es que estoy embarazada o así, yo les decía con enojo, cuidado porque nadie te habla de la pesadilla que es convertirte en una mamá mala. Así se los decía. Y me veían con una cara de... O sea, amargada. perdimos. Claro, entendemos, claro. Y a mi mamá le decía, ¿por qué nunca me dijiste esto? ¿Por qué nunca me dijiste que de esto se trataba? Que eres una esclava, porque Que no duermes. porque el niño todo el día quiere estar pegado al pecho y entonces, o sea, ya no te bañas, no te vistes, o sea, o si sales a la Qué calle. grueso. No, o Y sea, físicamente tú estabas que no Además, dabas. que no daba. Entonces eso, o sea, si a alguien que está sana Le cuesta. imagínate a alguien No, que sí, no, no. está O en sea, Ahorita la- que dices eso, a mí, por ejemplo, me dio, sobre todo con la tercera, pero también con el primero un poco, yo me sentí súper triste, y yo a mí me acuerdo que no, mi doctor no me decía, pues es depresión, chaparra, o sea, Sí. ¿no? Sí. Y o sea, de alguna manera ayudarme, ¿no? Y yo nada más, porque aparte estás triste, estás Sí, enojada, sí. y te sientes culpable. Sí. Y dices, o sea, tengo Sí. un hijo sano, aquí Sí. está, perfecto, O sea, divino, y yo estoy enojada Sí. con la vida. O sea, estoy ¿no? loca. Sí, claro. O sea, yo Te decía, sientes culpable. Te das ¿qué? más coraje contigo. Contigo misma. O sea, necesitas muchísima autocompasión, pero eso lo Eso. descubres hasta después, ya que te pusiste una arrastrada. ¿Y sigues con terapia? No estoy con terapia ahorita, Ajá. pero probablemente ya que pasen las fiestas y toda esta emoción y adrenalina de volver a estar con toda la gente Ajá. y en tu país y con tus tacos y tus salsas y tus cosas, Sí. y que ya vuelva y que ya tengo pues la casa instalada y tal, sí retome como para fluir. Claro. ¿no? Claro. Para fluir. Que la verdad es que yo sí creo que cuando puedes tener ayuda, Sí, puede ser terapia, pero puede ser hablar de ti con una amiga, claro. es súper útil, porque Sí. hay cosas que no tienes por qué vivir sola, Sí, ¿no? O sea, hay cosas Sí. que te ayudan sí. y que sabes que si alguien te da un empujoncito, Sí. capaz eres, porque si ya pudiste ir a Singapur, me queda claro que Sí. Colombia te va a quedar chica, o sea, en Pero los- ver Los Ángeles que le tocaron. O sea, Sí, las dos claro. amigas en Sí. Singapur. Sí, O sea, ¿cómo fue tan Sí, evidente sí. que Ellas los son como tus lazos, hermanas, ¿no? ajá, Sí, que los sí. lazos que puedas encontrar en ese momento de la enfermedad Sí. es tan importante. Son súper fuertes. Oye, ¿y qué le dirías a alguien que está atravesando por un problema de salud, que está fuera que está lejos de su país? Que, híjole, pues qué difícil. Primero, sí le diría que necesita conseguir a una persona que pueda detenerla, ¿no? Que pueda soportarla. Contenerla. Claro, contenerla. Ajá. Probablemente sea la pareja, ¿no? O sea, tu pareja, idealmente, pero no siempre la pareja tiene esa disponibilidad. Sí, claro. ¿No? Probablemente la disponibilidad sea económica, pero no emocional. No emocional. Y A lo mejor necesitas. no puede, ¿no? A lo mejor no puede. Hay gente a la que no le da. No está en su sistema o no Exacto. sabe cómo hacerlo. Y sí necesitas a alguien que te sostenga emocionalmente y necesitas atenderte y necesitas hacer lo que tengas que hacer. Hay que saber pedir ayuda, Ajá. porque también eso puede ser un obstáculo. Hay gente que no sabe pedirlo o hay gente que no quiere pedirla. Claro. Ok. Y no pasa nada y hay que saber pedir la ayuda. Y sí, o sea, creo que priorizar la condición, porque si no estás bien tú, sí
se hace una onda expansiva que afecta a las personas que más amas. Eso es eso. Total, Sí, total. sí, claro. Qué importante Pues bueno. lo que nos dices y mil gracias por abrirte y No, por con mucho contarnos gusto. esto y ojalá que pues, la gente que le pueda, se pueda sentir pues identificada Identificada. con estas situaciones, pues le sirva esta experiencia que vivió Paulina, que ahorita la tenemos en Colombia Sí. y seguramente va a ser una experiencia pues muy buena para todos y ten paciencia con tu hijo. Sí, Sí, es claro. parte del proceso. Y de crecer como persona. Ajá, no, es que después de las entrevistas me ha quedado como la cosa de no decir, va a estar bien, no, o sea, con los niños, o sea, después de Sí, porque claro. hemos entrevistado a chavos Sí, que han sido expatriados. sí, Y a mí una de las cosas que como que me dejó así es que no es tan fácil como los papás creemos. claro, De decir, se va a acostumbrar al rato, Claro, hombre, después claro. va a tener amigos. Claro, No, sí, claro. o sea, estar en conciencia de Sí. que sí tienes que estar súper Claro. pendiente de él y Sí. Y apoyarlo. todo el en tiempo preguntar, todos porque a veces sentidos. los niños, porque tú estés bien, Sí. pueden llegarte a decir que están bien. Ah, Eso les ha claro, pasado. claro, por Ah, supuesto. sí, ¿no? Porque Ah. te protege. Te protege Sí, un poco, ¿no? sí. Y más cuando dices que tienes una Sí. relación tan fuerte con Sin tu hijo, duda, ¿no? sin duda. Entonces, como sí detenerte a ver cómo está, acercarte a la Sí. escuela, Sí, ¿no? sí. O sea, como estar pendiente porque sí, para ellos, como tú lo dijiste, y eso es bien fuerte porque no muchas veces lo vemos, bueno, yo nunca lo vi así, Ajá. hasta hoy que lo veo, que Ajá. lo reflexiono es, pues sí son duelos. Sí. ¿no? El salirte es un duelo, el Sí, dejar a tus sí. amigos es un duelo, el Absolutamente. cambiarte de casa, el cambiarte de escuela, para ellos son cosas bien, bien complicadas, ¿no? Entonces, hay que De estar todos ahí. los días. Y de sí, lo todos que los dices días. que yo creo que es lo más importante, yo creo que antes de preocuparte por él, pues hay que preocuparte por ti. ¿no? Sí. O sea, que tú estés bien, Sí. Para ¿no? poderle, para poderlo para apoyar, poderlo apoyar. claro, para poderlo Totalmente. apoyar. No, pero eso que dices de que pues él seguramente, pues, o con tu enfermedad o así, Sí. seguramente Sí, tiende, o sea, nada más huele y ya sabe a lo que va. Mamá, Claro. ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Trae Nada. eso, No, sí claro, traes, claro. claro. Y así a Tienes sus 12 idea. años tiene esa tendencia a protegerme, exacto. a cuidarme. Y has de Sí. saber que tú vas a estar bien. Sí, Pero desde el ti, Desde que sí estés desde bien. que sí de Claro. realmente Totalmente, confíes hacer totalmente algo. en que tú vas Claro. a estar bien. Totalmente. Porque Porque eso es niños importante, se que tú afectan confíes, poco. porque si tú le estoy bien y la mujer acá, sí, claro, 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 pues, que, bueno, o sea, no seas ¿no? incongruente. Además, no me digas mentiras. sí, no me digas mentiras, pero Sí. si tú lo sientes y te convences, es una manera de pasárselo a él, Claro. ¿no? Pero la verdad es que yo opino lo mismo que Caro, me impresiona pues la transparencia y sobre todo si te digo, caray, yo no sé cómo hiciste, pero me cuesta trabajo pensarlo, es como decir, sí voy a poder así subir al avión, ¿no? Ujú. Qué valiente, la verdad es que sí O me sea, encanta, eso se me sí. hace No, importante. quédatelo. No, sí, acuérdate de ese sí. sentimiento. Cuando me sienta frágil, sí, Acuérdate o cómo sea, te sentías cuando retomar. le dijiste a la azafata, pues ¿dónde quieres que caiga tu hijo? claro. Y aquí me pones Sí, una cama. o sea, tú solucionalo porque Así yo es. ya pagué un boleto. Sí, claro, trae un bebé. Sí, y tengo un bebé. claro. Claro, o sea, me da lo mismo, sí. O sea, este instinto que, no sé, o sea, y que sí te empodera y que sí, no sé, le da un sentido a todo lo que ha pasado, las desveladas, las vomitadas, todo, pero, o sea, sí quiero este proyecto, sí quiero ser su mamá. Claro, y lo has sido y Ya hasta donde haya. todas las limitaciones Sí. que te ha dado Sí. lo de la salud, Sí. has logrado Sí, sobrepasarlo sí. y bueno. Sí, la verdad No, es que sí. qué padre. Muchas Pues, felicidades, Paulina. Muchas Te gracias, agradecemos gracias muchísimo por este esta momento. oportunidad. Y bueno, pues la verdad es que sí, compartan, denle Gracias, like, Karen. hagamos sí, eso. denle like y compartan. Y es bien importante que se inscriban en nuestro canal de YouTube. Nada les cuesta, nada más inscribirse y ya. Y ya. Igual, Y igual ya. en Spotify. Hay comentarios. Nos encantaría que nos dejen comentarios, lo que sea. Este estuvo muy largo, este estuvo muy corto, este me gustó, este no me gustó, lo que sea. Los comentarios nos sirven mucho pues, para saber para dónde darle, Gaby y yo.